Dice, cuando usted le hablen a alguien, que se comprometan. Y ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito del bautismo? Que una persona se identificaba con el grupo. Sí. Y por eso se bautizaba. Por eso se bautizan, ¿verdad? Entonces yo espero que en poco tiempo ustedes se bauticen. Y estamos estudiando ahorita los sábados y vamos a llegar al tiempo cuando dice qué es el bautismo, ¿verdad? Pues aquí la idea, ¿verdad?, es que todos los creyentes se bauticen. Tú ya te bautizaste, ¿verdad? Yeah. Hace mucho tiempo. ¿Tú también? Ok. Entonces, yo espero que en poco tiempo, después de estudiar esto, se bauticen y vamos a ver con ustedes, ¿verdad?, qué implica el bautismo. Pero aquí dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y que esas se comprometan con el Señor bautizándose. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recording in progress. O sea, eso que ustedes que están aprendiendo, ahora compártanlo con otros. Es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo ven? Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que ahora vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y lo interesante, Charles, dice, no dice ve al seminario y estudia y cuando salgas ya vas a ser discípulo, sino que ya, conociendo de Dios, ya podemos invitar a otros. Así es. Así que, entonces, esa es una orden que Dios nos da. Ahora, me llama la atención, y aquí tengo los pasajes, luego los quieren ver, Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, 46 al 49, y Juan 20, 19 al 23. Repite lo mismo. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Que la gente conozca que yo morí por ellos y pueden ser salvas, ¿sí? Entonces, esa es una orden que Dios dio a quienes han conocido a Jesucristo como Salvador, ¿sí? Ahora, ¿cómo ven? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? Pues platicando y dando ejemplo. Platicándoles. Que vean ¿Platicándoles qué? cómo está tu vida es más importante que platicar. Cómo resuelves tus problemas con Jesús, tu relación diaria, tu oración diaria. Eso arrasa más que hablar y mucha gente le interesará. Cómo has caminado de la mano de Jesús a cuando caminabas sola. Entonces todo tu testimonio de vida es muy importante. Ser coherente lo que hablas con tu actuar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se hacen discípulos? Portándote bien, haciendo las reglas. Siendo ejemplo. Y además, si hay oportunidad de hablar, todo se va a conjugar y va a ser positivo. Ok. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo obedecerían esto? Primero pues aprender bien. Y bueno, desde ya invitar a otros. Pero eso creo que se da de forma muy natural. Uh-huh. Bueno, sí, como tú dices, tiene que venir espontáneo. Uh-huh. Y además reconociendo que es una orden del Señor. Como estamos viendo aquí, yo tengo toda la potestad y yo los envío, ¿sí? Ahora, algunos de ustedes, como por ejemplo ustedes dirán, es que yo no sé cómo hacerle. ¿Qué les digo? Yo no me sé los pasajes de la Biblia, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pero bueno, a mí sí me pasó con una amiga mía, pero se dio muy natural. Yo no conozco tantos versículos ni nada, pero bajo la experiencia que ya tuve, se acercó y yo creo que fue una forma de, a lo mejor ha asistido 2 veces a la reunión de mujeres, pero bueno, fue natural y fue espontáneo, no fue, no conozco tanto, pero lo poco que conozco puedo compartir. Okay. Como le dijo Jesús al ciego, pues, ve y cuéntales cuáles grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ajá. Sí. Bueno, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, debería ser cambio de vida. Fue una cosa
cuando fui a un campamento, y creo que ya les he comentado esto, y alguien me dijo, si quiere tener paz en su corazón, acepta a Cristo. Y dijo, ¿cómo es posible? Si yo he ido a la iglesia toda mi vida. Y bueno, es que yo nunca he tomado una decisión de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y lo hice y mi vida cambió. Por completo, por completo. Dios trajo paz a mi corazón. Y entonces lo que quería era compartir lo que había pasado en mi vida. Y cuando estaba con las personas, me decían, oye, pero no, si Dios no existe, que no sé qué. Pues yo no sabía cómo decirles, aunque conocía la Biblia, pero no sabía cómo explicarla. Entonces comencé a leer la Biblia ya como cristiano. Y ya como cristiano, uno tiene más entendimiento. O sea, como que hay algo que, pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, que muere en nuestro corazón. Pero hay entendimiento de quién es Dios y lo que quiere con nosotros, ¿verdad? Comencé a leer Juan y fui allá a Juan capítulo 9. Si quieren ver conmigo rapidito. Juan 9. Estaba precisamente Cristo sanando a un ciego, ¿sí? Dicen en Juan 9, versículos 6 y 7, que dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí sanó a un ciego. En los versículos primeros dicen, ¿verdad?, que quién pecó esto de sus padres para que hubiera nacido ciego, ¿verdad? Pero aquí le dice, ve, le escupió y se fue a lavar y recibió la vista. Luego allá en el versículo 10 y 11, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que había pasado. ¿Sí? ¿Cómo recibiste la vista? Pues así, estaba ciego, me fui a lavar y ahora veo. El versículo 22, bueno, aquí están siguiendo, oye, ¿qué pasó? A ver, ¿quién fue? Que no sé qué. Dice el versículo 22, esto dijeron porque le preguntaron a sus padres si de veras había sido sanado su hijo por Jesús. Esto dijeron sus padres por cuanto tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces tenían miedo de decir, oye, Jesús me sanó. Y cuando vinieron a preguntar a sus padres, pues mira, pregúntale a él, yo no sé. ¿Verdad? Y luego el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego y ahora veo. ¿Verdad? Tan sencillo. ¿Sí? Cuando yo leí este pasaje, yo dije, bueno, pues es lo que me está pasando a mí. Yo no sé muchas cosas, yo no sé cómo decir a la gente, ¿sí? Pero lo único que puedo decir es que Él cambió mi vida. ¿Sí? Así que los primeros días de mi vida cristiana, cuando comencé a leer Juan y vi esto, dije, eso es lo que tengo que hacer. Decir a la gente, pues mira, no sé mucho, pero lo que sí te puedo decir es que yo reconozco que soy pecador y que yo lo acepté por la fe y Él cambió mi vida. ¿Sí? Entonces cuando decimos, ¿qué sigue? Decirle a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Con el tiempo seguí aprendiendo la palabra de Dios, fui a estudiar la Biblia y ahora pues por la misericordia de Dios es un privilegio para mí servir a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a todas partes y decirle al mundo, ¿sí? Conozcan a Dios, acepten a Cristo como Salvador.
¿Pero qué pasó? Mira, yo nomás te digo que yo era así y Él cambió mi vida. ¿Sí? Entonces, lo que nos corresponde, ahora como grupo, y yo le preguntaba, ¿y ahora qué sigue? Bueno, cumplir con lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano solamente vive y no comparte su fe? No estoy obedeciendo. ¿No está obedeciendo? ¿O qué otra cosa? No está dando fruto. No está cumpliendo su propósito. Miren, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Esta era la última carta que Pablo estaba escribiendo. ¿Sí? Así que eran palabras bien importantes lo que Pablo quería decir aquí. Era su última carta. ¿Cuál? Chale. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice ahí, te encarezco, ¿verdad? Y ahí encarecer, ¿verdad? Quiere decir, te pido, ¿verdad? Te voy a dar este encargo solemne, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No hemos sido llamados a inventar nuestro mensaje, ¿sí? Hemos sido llamados a decir a la gente lo que dice la Biblia. Entonces, aquí le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Decirle a la gente lo que dice la Biblia. Ustedes con el tiempo van a ir aprendiendo más y más de la palabra de Dios, pero mientras que van aprendiendo, dicen, oye, Dios cambió mi vida, te invito a venir al grupo. ¿Sí? Así que hemos sido llamados a predicar la palabra. ¿Sí? Y aquí Pablo da 3 razones a lo menos por las cuales hay que predicar la palabra. La primera está en el versículo 1, donde dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Pablo le está diciendo, oye, ¿crees esto? ¿Crees que esto va a pasar? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que esto va a pasar? Que juzgará a los vivos y a los Ajá. muertos. Entonces Pablo está diciendo, bueno, entonces predícalo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los cristianos que no hacen esto? De ir a ser discípulos. ¿Sí? Se pierden de uno de los más grandes privilegios. Ajá. O no lo creen, porque si lo creyeran lo dirían. ¿Sí? Eso fue lo primero que pasó en mi vida cuando Él cambió mi vida. ¿Sí? Yo quería que los demás conocieran al Señor. Viene como resultado de conocer al Señor. Oye, acércate a Dios. ¿Sí? Viene solo. Pero si no lo estamos predicando es porque no lo creemos. ¿Sí? Pues voy porque me llevan. ¿Sí? Pero yo no tengo paz en mi corazón. Pues digo que soy salvo porque pues, todos dicen que soy salvo. Pero si lo creyeran, si lo hubieran aceptado, lo estarían haciendo. ¿Sí? Entonces aquí Pablo les dice, ¿crees esto? Pues predícalo. Si no lo predicas es que no lo crees. ¿Sí? Yo no puedo pensar, porque así lo veo en la Biblia, porque esa fue mi experiencia, conocer a Dios y gozar de la comunión con Él y no decir a los demás, vengan, acérquense a Dios. Él puede cambiar sus vidas. ¿Sí? Si no lo hacen, es que Dios no ha cambiado sus vidas. Van por costumbre. Van porque no hay de otra. Que eso era lo que pasaba en mi vida. Yo iba a la iglesia porque mis papás me llevaban. Pero yo nunca había tomado esta decisión de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Hasta que lo hice, Él cambió mi vida. Y viene como resultado. ¿Verdad? Entonces aquí Pablo les dice, te encargo. Si crees esto, predícalo.
Y aquí dice cómo hacerlo, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, o sea, que te metas duro a sus vidas, ¿sí? Instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Diles que tienen que acercarse a Dios. Entonces, si lo crees, hazlo, la primera razón. La segunda razón, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso tienes que predicar, porque a la gente le gustan las fábulas, cosas irracionales. ¿Sí? Mira, tú vienes del chango. ¡Ah, qué interesante! Yo vengo del chango. En vez de que digan, Dios te hizo, así dice la Biblia. Dice, la gente va a querer oír otras cosas y no la palabra de Dios. Por eso tienes que predicar la palabra. ¿Sí? Y en tercer lugar, versículo 6, porque es razón. Haz esto por esto. Haz esto por esto, ¿verdad? Entonces, predica porque la gente no quiere oír. Predica porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras está diciendo Pablo, yo ya me voy y alguien tiene que continuar. ¿Sí? Yo cuando veo personas que conocí hace años, ya, sí, todos están muriendo. ¿Sí? Bueno, alguien tiene que continuar y eso somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue para este grupo? Que hagamos discípulos y somos nosotros los responsables. ¿Sí? Entonces yo quisiera animarles, en base a esto que estamos leyendo ahorita, que animen a otras personas a acercarse a Dios. ¿Sí? Ese es el trabajo de todos nosotros. Aquí ya leímos ahí Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo, tengo la autoridad y yo te mando que vayas a todo el mundo. ¿Sí? Tal vez no voy a ir a la India, tal vez no voy a ir a... Pero aquí con mis vecinos, con familias que conozco, que no conocen a Dios, les puedo decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue que nos involucremos y que hagamos discípulos. ¿Verdad? Que les hablemos a otros y los traigamos para que conozcan la palabra de Dios. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Creen que se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Creen que deben o no deben?